Entonces, Profe, yo lo estoy viendo en este momento y hay una explicación de las partes de lo que es el sistema digestivo y su actividad. Está ahí todo eso, profe. listo. Entonces les comparto. El documento es este mismo que está acá. Entonces, si esto subiera, bueno, ¿Escribimos eso, profe? dime. Les dejo ¿Escribimos eso? sí, les dejo este mismo documento en la plataforma. Eso con el fin de que ustedes pues tengan como un proceso de escritura un poco más despacio porque pues les voy a explicar de manera breve para que puedan hacer el ejercicio. Entonces, les dejé el documento en la plataforma para que lo puedan diligenciar en el cuaderno. ¿Listo? Lo mismo que también se dejó el mapa con los ¿Lo conceptos. podemos ir copiando de una vez? Sí, sí, si quieres, sí, claro, se puede hacer. Si Hagan me silencio puedes porque prestar atención también con la el... profesora está explicando. Entonces, bueno, partiendo de la digestión, ¿listo? Entonces, ese proceso de digestión, ese proceso de digestión quiere decir que, no sé si ustedes lo recuerdan, cuando nosotros vimos, o bueno, cuando ustedes vieron allá en primaria el proceso de alimentación, la importancia de los alimentos, ustedes veían las proteínas, ¿cierto? Veían los vegetales, veían las frutas, ¿cierto? La importancia de consumir ese tipo de alimentos, pero no es solo eso. Si nosotros recordamos lo que vimos el periodo que ya pasó, en el proceso de transporte a través de la membrana, recordábamos el paso de sustancias a través de ella. Entonces, que el calcio, el fósforo, el zinc, el magnesio, ¿cierto? Entonces, son elementos que vienen de un proceso de degradación de un alimento. Entonces, por ejemplo, si nosotros recordamos, el calcio lo estamos obteniendo a partir de alimentos como la leche y como ciertas semillas, también el aguacate y algunos vegetales. Entonces, ese calcio no viene solamente porque sí, sino viene de un proceso de digestión. Entonces, es importante que nosotros hagamos, además de un proceso alimenticio de pronto equilibrado, con una dieta balanceada, también que hagamos un buen proceso de digestión. Entonces, que hagamos una buena masticación, que nuestro organismo funcione bien, ¿cierto? Entonces, esa es la importancia de ese proceso de digestión para que a nuestras células lleguen todos los nutrientes que nos son necesarios. ¿Listo? Bien. Entonces, para ese proceso de digestión, nosotros tenemos una correlación entre varios aparatos del cuerpo. Esos aparatos, dime Álvaro, ¿levantaste la manita? No, señora. ¿No? Bueno. Entonces, bueno, de esos aparatos se encuentran relacionados entre sí. Por ejemplo, si nosotros, relacionamos el proceso de transformación de los alimentos en los nutrientes, son nutrientes que se necesitan a lo largo del cuerpo. Y para que lleguen al cuerpo necesitamos de un sistema que nos permita circular esos nutrientes por el cuerpo. Entonces, esa circulación ocurre por el aparato circulatorio, que es el que nos transporta los nutrientes que estamos extrayendo de ese alimento. Pero tengamos en cuenta que para nosotros poder descomponer o degradar ese alimento, nosotros necesitamos del oxígeno. El oxígeno que nos ayuda a realizar un proceso metabólico. Entonces, necesitamos de un proceso de respiración que nos permita captar el oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. Asimismo, todo el alimento no somos capaces de digerirlo. Si nosotros recordamos cuando nosotros estamos alimentándonos de vegetales, los vegetales tienen una gran cantidad de celulosa. Esa celulosa solamente la pueden digerir los rumiantes y nosotros no somos rumiantes, pero nosotros extraemos de los vegetales el hierro, el magnesio, ¿cierto? Ciertos elementos que se encuentran allí. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos alimentándonos en este momento de espinaca, la espinaca tiene celulosa. Entonces, nosotros extraemos de esa espinaca el hierro y dejamos de un lado la celulosa. Esa celulosa se expulsa o se excreta
por medio de las heces fecales. Entonces es necesario también un aparato excretor que nos permita eliminar los desechos de nuestro proceso de digestión o de metabolismo. ¿Listo? Este proceso de digestión requiere de varios pasos. Uno de ellos es la ingestión. La ingestión puede ser de dos formas. Puede ser pasiva o puede ser activa. La podemos relacionar con el transporte que vimos en el periodo anterior. Si nosotros hablábamos de un transporte pasivo, hablábamos de que no se requería un esfuerzo. Es decir, yo no requiero de ninguna energía. En cambio, si yo realizo un proceso de ingestión activa, entonces yo voy a requerir de algún esfuerzo mayor. Esa ingestión es para sencillamente captar el alimento. ¿Listo? Entonces yo capto el alimento de forma activa o sencillamente el alimento ya me llega a la boca de una forma natural, sin ningún esfuerzo. Después de la ingestión, el proceso que sigue es la digestión como tal. Es la transformación de los alimentos en nutrientes. Entonces, hay dos tipos de transformación, una transformación mecánica y una transformación química. Cuando hablamos de una transformación mecánica, se refiere a un proceso de trituración, de masticación, ¿cierto? Y cuando hablamos de una digestión química, se refiere, por ejemplo, si hay algunas enzimas que yo estoy disponiendo en alguna parte del proceso de digestión que me ayudan a romper esas componentes que tiene el alimento en ciertas partes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, estamos haciendo una digestión química a partir de la boca, por ejemplo. En la boca, la amilasa que nosotros tenemos es una enzima que está en la saliva. Y cuando estamos ensalivando el alimento, lo estamos tratando de descomponer químicamente. Esa amilasa que está ahí está descomponiendo el almidón que contienen los alimentos, ¿sí? Entonces, esa digestión química puede ser de tres formas. Puede ser mixta, puede ser extracelular o puede ser intracelular. Es mixta cuando es de las dos formas. En una parte o en un momento determinado es intracelular y luego de otro proceso empieza a ser extracelular, ¿sí? Y es intracelular únicamente cuando ocurre al interior de la célula y es extracelular cuando ocurre dentro de una bolsa, una vesícula o una membrana, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, en el estómago vendría siendo extracelular, porque nuestro estómago viene siendo una membrana, ¿cierto? Es una bolsa que contiene el alimento y que en un momento los jugos gástricos vienen a descomponer el alimento allí, ¿cierto? Entonces, en ese momento sería extracelular. No está haciendo una digestión dentro de una célula, sino dentro de un saco. ¿Listo? Una cavidad que yo tengo allí. ¿Listo? Bien. Entonces, la absorción, que es el tercer paso, bueno, la absorción, que es el tercer paso, es donde los nutrientes pasan al aparato circulatorio. Entonces yo ya empiezo a asimilar esos nutrientes. Los nutrientes no quedan allí nomás degradados, sino que pasan a conformar estructuras. Entonces para ello tienen que ir al sistema circulatorio para que puedan dirigirse a alguna parte del cuerpo que necesita específicamente. Y el último paso, que es la gestión, que es la expulsión al exterior de los residuos, que ahí viene siendo la formación de las heces fecales. Bien, entonces el primer paso, que es la ingestión, ya mencionábamos que hay dos tipos. Entonces está la ingestión pasiva, es decir, la forma como el alimento llega a la boca es típica en animales acuáticos. Entonces son animales que en algún momento o que en la mayoría del tiempo son inmóviles. Cuando hablamos de animales bentónicos, se refiere a animales que están en el fondo marino. ¿Listo? Cuando nosotros hacemos de pronto algún proceso de buceo, nosotros vemos erizos de mar, vemos anémonas, poríferos, estrellas de mar. Allá en el fondo del mar están esos organismos y ellos son la mayoría inmóviles, están fijos al fondo. Entonces, ellos tienen ese tipo de alimentación. Para ello, tienen algunos cilios
que crean algunas corrientes de agua. También pueden, otros organismos de estos bentónicos pueden tener unas células que se llaman los coanocitos. ¿Listo? Y adicionalmente, otros organismos también tienen unos filtros para capturar las partículas en suspensión. Entonces, pueden tener estas tres estructuras que son las básicas para que se desarrolle un tipo de ingestión pasiva. Cuando hablamos de una ingestión activa, se refiere a que el alimento es capturado. Entonces, es típico de animales que tienen movimiento, animales móviles, y que tienen órganos adaptados para capturar alimento. Entonces, allí hablamos de células urticantes. No sé si de pronto habían escuchado ese término antes. ¿Alguno sabe qué organismo puede tener una célula urticante? ¿En antiguos? Dime. No sé, profe, como en animales. En animales, Sí, O de movimientos, pronto, pero o de pronto en vegetales. Hay unos vegetales que tienen células urticantes. Entonces, bueno, si hablamos de plantas, hablamos de plantas como, por ejemplo, la ortiga. No sé si alguna vez han tenido el desastre de encontrarse con una ortiga. Es una planta que tiene las hojitas sí, y tiene unos pelitos que chuzan, que son como unas espinitas finitas. sí. Entonces, Y uno no lo siente. uno se ortiga con esa planta. Cuando uno dice que se ortiga, quiere decir que uno se chuzó con la plantica. En el caso de los animales urticantes, por ejemplo, ese tipo de acontecimientos son más intensos, es decir, el daño que pueden causar es mayor, puede causar una lesión, es decir, una quemadura, una lesión a nivel de la piel. Entonces, por ejemplo, en ese caso hablamos de las medusas. Las medusas que tienen tentáculos y en ellos tienen células urticantes. De pronto también acá la rádula. La rádula está en la lengua del caracol, que son como una especie de dientes pequeñitos, finitos, que utilizan para raspar los vegetales y alimentarse de ellos. Y los tentáculos, que son Profe, prolongaciones De tentáculo también podría ser el pulpo, ¿no? el pulpo tiene tentáculos, pero él no tiene células urticantes en los tentáculos. Solamente tiene profe, el pulpo es el que, como creo que ¿El pulpo es el que qué? Profe, yo estoy siendo un poco unas respetuoso, que cosas. estoy levantando la mano desde hace uf. No, es que no veo Bueno, acá. profe, le doy la palabra. Vale, dime, Vladimir. Se tiene que copiar todo eso. Sí, yo les voy a dejar, yo les voy a dejar este documento. Creo que ya lo tienen ahí en la plataforma, yo lo subí hace un momentico. Entonces, si quieren, préstenme atención y ya luego lo pueden ir copiando, ¿listo? Para que entendamos la explicación. Dime. profe. Por ejemplo, la rádula es algo que tienen los caracoles, pero supongamos que ellos se comen una ortiga. O sea, ¿y qué pasaría? Pero es que ellos tienen en su lengua, claro que ellos no van a ir a lastimarse, ¿no? La lengua de No. ellos no es como la lengua de nosotros. Es una membranita que ellos extienden y en esa membrana hay una especie como de dientes pequeñitos con los que raspan los vegetales. Entonces, a veces uno encuentra los vegetales con unas lesiones pequeñitas y como con algo Sí, brillante por ahí. Entonces, lo brillante sencillamente es la baba del caracol que pasó por ahí y que se está alimentando de esa planta. Entonces, esa es la rádula. Los tentáculos, que ya nos había dicho acá su compañero sí. César. Julián y bueno, no sé quién más, del César. pulpo. El pulpo, el calamar, bueno, también están las medusas y los dientes que pueden ser para desgarrar la carne, para cortar, para triturar y para masticar. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a ver a un tipo de organismos. ¿Listo? Esto sí necesito que me presten bastante atención. Entonces, estos son poríferos. ¿Listo? Nosotros encontramos a estos poríferos en el fondo del mar.
Resulta que la epidermis de ellos, la cubierta que ellos tienen acá, tiene unos poros, ¿listo? Esos poros, sí, como unos huequitos. Son unos huecos o unos túneles pequeños que atraviesan a la epidermis y llegan a esta cavidad. ¿Listo? Entonces, como están en el fondo del mar, en el fondo del mar hay unas corrientes de agua. Esas corrientes de agua, cuando generan movimiento, como generan movimiento, permiten que esas entren por esos poros cierta cantidad de agua y se haga como una extracción de los nutrientes de los que se alimenta el porífero. ¿Listo? Entonces, no sé si de pronto ustedes están viendo la imagen. Este sería un poro. Esto blanco, este túnel blanco es un poro. Estas flechitas negras nos están mostrando cómo circula el agua. Entonces, se introduce acá al interior de lo que es el poro y pasa al ósculo y sale. ¿Listo? Entonces, en el momento que hace ese recorrido al interior del porífero, lo que está haciendo es que al pasar por estos amarillitos, que son estos mismos de acá, que son los coanocitos, lo que hacen es que en el momento que pasan, esos flagelos están llenos de una sustancia pegachenta, como mucilaginosa, viscosa. Y al ser viscosa, lo que hace es que se pegan las partículas, quedan allí, y cuando las partículas están ahí, se hace un proceso de fagocitosis y se alimentan esas células de coanocitos. Esos coanocitos se alimentan de esas partículas. ¿Listo? Entonces, todo el tiempo está circulando el agua de afuera hacia adentro, todo el tiempo. Entonces, los poríferos están haciendo como como una filtración de las partículas de las que se alimentan. ¿Listo? Si nosotros vemos aquí abajo, nos está mostrando como el esquema que ya les mencioné. Entonces está dividido en 3 pasos. El primer paso dice que el agua con las partículas de alimento entra por unos poros, que son estos porocitos que hay aquí. Entonces aquí lo muestran en esta imagen. Todos estos punticos negros que hay aquí son porocitos, solamente que acá hicieron un corte longitudinal para ver cómo es el contenido internamente. ¿Listo? Y nos muestran Ya. estas flechas que estos son los flujos de agua. El punto 2 o la parte 2 o el paso 2 nos muestra que las partículas del alimento quedan atrapadas por unas células que tienen un flagelo, que son los coanocitos. En este caso, en este esquema, los coanocitos son azules y para el caso del otro esquema, los coanocitos son los amarillos. ¿Listo? Y el paso 3 que nos Son indica... como diferentes. Dime. O sea, son como diferentes en cada imagen. Sí, o sea, es la misma imagen, pero entonces acá nos está mostrando como el organismo como tal, cómo se ve en la realidad. ¿Listo? Y este ya es un esquema, un diagrama, un No dibujo. entiendo muy, Dime. no entiendo muy bien porque si dices que es la misma Es y exactamente que es lo otra mismo. cosa. Es exactamente lo mismo. Si tú miras, estos coanocitos son estos mismos de acá. Solo que esto, como es un dibujo, nos logra diferenciar con los colores mejor cada tipo de estructura. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere. Pero si lo vemos estructuralmente, básicamente es lo mismo. Nos está mostrando las células, los coanocitos, los poros, la epidermis, el ósculo, que es la parte de arriba, ¿cierto? Entonces, íbamos en que ese es el paso 2. Y el paso 3, que dice que el agua vuelve a salir por el ósculo al exterior. Porque si el agua no saliera, sencillamente nosotros, los poríferos se llenarían de agua y en algún momento estallan, ¿cierto? Entonces tiene que salir el agua por algún lugar y eso lo hace por medio del ósculo. Entonces cuando ustedes vean el fondo marino se van a dar cuenta que hay unos, este tipo de poríferos están sacando agua todo el tiempo de su interior, ¿listo? Con una presión. Bien, entonces eso por ese lado. Eso en cuanto a los poríferos. En el caso, por ejemplo, de las anémonas, bueno, en el caso de los poríferos, si nosotros hablamos de una ingestión, ¿la ingestión de los poríferos es activa o es pasiva? César.
Pasiva. Pasiva. Pasiva, ¿cierto? Porque no está utilizando ningún tentáculo, no está utilizando ningún tipo de estructura que le permita atrapar el alimento, sino que por flujo del agua el alimento entra, ¿cierto? Bien. Entonces, eso en cuanto a eso. En cuanto a la anémona, que es esta de acá. ¿Toca dibujarlo? Dime. ¿Toca dibujarlo? Sí, yo les paso el documento, está en la plataforma para que lo dibujen. Entonces, Profe, dime. Estoy en la plataforma. Dime. Sí, de pronto sí, estoy cansada de hablar, tuve clase todo el día y ya saben lo que le pasa a la profesora Caterine. Al final uno dice de pronto incoherencias, perdón. Bueno, entonces, este de acá es la anémona. Esta anémona también se encuentra inmóvil en el fondo marino. Entonces, como está allá en el fondo, tiene una técnica muy interesante para captar el alimento. Entonces, si nosotros vemos acá, tiene una corona de cilios, ¿cierto? Todo esto son cilios. Y si nosotros vemos, por ejemplo, en la parte superior, esto es un fragmento, un pedacito de un tentáculo. ¿Listo? Ese tentáculo Una está... pregunta, profe. Dime. Los cilios, ¿me puedes explicar qué son? Los cilios son proyecciones de la superficie corporal. Cuando nosotros hablábamos de los cilios en las células, hablábamos de que era una proyección de la membrana celular, ¿cierto? En el caso, este es un organismo pluricelular que tiene, Células. estos tentáculos de acá. Sí. Estos no son cilios, son tentáculos. Estos tentáculos tienen una corona de tentáculos, no sé si dije cilios, perdón, de tentáculos. Estos tentáculos, nosotros tenemos acá un fragmento de uno de ellos y cada puntico de estos que tiene aquí es un nematocisto. Un nematocisto es esto en su conjunto, ¿listo? Y funciona como un arpón. Entonces, este de aquí es un nidocito. Ese nidocito es sensible a un movimiento o a la percepción del ambiente. Cuando ese nidocito detecta un movimiento, sencillamente se activa. En el momento que se activa, este que es el opérculo que genera como una presión sobre el nematocisto, se va a retirar. Cuando se retira, se libera el nematocisto. Entonces, el nematocisto es todo esto. Este es un flagelo. Este sí es el flagelo. Este flagelo es espinoso. No sé si ustedes lo logran ver, pero tiene unas espinas como triangulares por toda la extensión del flagelo. Cuando se chusan? libera, claro que sí. Cuando se libera el flagelo espinoso, él inyecta una sustancia paralizante. Esa sustancia paralizante lo que hace es inmovilizar a la presa. ¿Listo? Entonces, cuando el cuando el nidocito detecta un movimiento, el opérculo se retira, se libera el flagelo espinoso, y paraliza a la presa y la presa queda envuelta o enredada o inmersa entre todos estos tentáculos y va ingresando al interior de la anémona para hacer su digestión. Dime. Profe, Dime. entonces esa colita que tú dices, ¿Este puede flagelo? atraparlo y lo... Sí, Digamos que no es para puede atraparlo. atraparlo y Lo que lo hace puede meterlo. el, Esos chuzos lo puede meter al cuerpo o algo así. Lo que pasa con las espinas realizan como un proceso como de inyección de esa sustancia paralizante, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, esta anémona tiene muchos tentáculos, pero cada tentáculo
tiene un nematocisto. Mira, por ejemplo, en este fragmento tiene 2, 4, 5 nematocistos y cada nematocisto tiene este flagelo, ¿cierto? Que es el que va a cumplir con la función paralizante. Entonces, va a paralizar, va a estabilizar o va a inmovilizar a la presa. Y la presa, una vez paralizada, va a ingresar al interior de la cavidad gástrica de la anémona. Entonces, ella se alimenta de su presa y en algún momento por este mismo orificio por donde entró salen los desechos que la anémona no es capaz de digerir. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el proceso? Profe, una pregunta. Dime. O sea, es como si la anémona estuviera viva, ¿sí? ¿O está viva? Está viva, son organismos vivos. El porífero que veíamos antes también está vivo. Siempre que haya coanocitos en el interior de ese porífero está vivo. Cuando se mueren, se pierden los coanocitos y entonces se pierde el color característico de ese porífero. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros, no sé si ustedes vieron, o bueno, cuando uno ve las esponjas allá en el fondo marino, esas esponjas quedan blancas Sí. cuando hay organismos que capturan esas células. Cuando ellas se mueren, quedan totalmente blancas porque pierden su actividad, ¿cierto? De filtración. Entonces, Señora. eso pasa con esos organismos. Son animales porque capturan alimento, porque se alimentan de otros organismos, porque ellos solos no son autótrofos, ellos no son capaces de producir su alimento, entonces son animales. ¿Listo? O sea, es como si estuvieran infiltrados, porque Básicamente sí. Hacen parte del cuerpo del porífero, pero sí. Ellos están vivos y están allí. ¿Listo? Entonces, esto es en el fondo marino. Bien. Entonces, ya como tal, Profe, yo tengo una pregunta. dime. ¿De qué manera entra ella? O sea, tú lo que dijiste era que el flagelo espinoso lo que hiciera como inyectarle algo para que estas de alguna forma como se durmiera o algo así. Para paralizarlo, sí, señorita. Sí, pero ¿de qué manera llegaba a él? O sea, a Cuando la se, anémona. ¿De qué cuando se forma? O sea, ¿cómo paraliza, llegaba? cuando se paraliza, Sí, queda inmóvil, ¿cierto? Y como están estos sí. tentáculos, queda allí. Se supone que si este nidocito se activa, que está aquí en uno de estos, en todos estos tentáculos, es porque el alimento pasó por ahí, ¿cierto? Entonces pasa por ahí, se paraliza y en el momento que se paraliza, pues queda como enredado entre todos estos tentáculos y ellos lo van moviendo, dirigiéndolo hacia este orificio que está arriba, que es la abertura de la cavidad gástrica por donde entra el alimento en la anémona y va dirigiéndose hacia este que es la cavidad como tal. Allí se hace un desprendimiento de unos jugos gástricos que son los encargados de descomponer el alimento. ¿Listo? profe, Ok. Listo. Dime. como yo la veía tan suavecita, yo pensé, yo dije, ¿cómo es que se sentirá tocarla? Y ahora ya no la quiero tocar. No, no es conveniente. Porque pues esto tiene espinas, entonces no nos va a digerir porque no cabemos en la anémona, pero sí nos va a generar un daño a nivel de la piel. Sí. Entonces, bueno, en el caso de esa anémona, por ejemplo, nosotros podríamos decir de qué tipo de ingestión del alimento tiene. ¿Es pasiva o es activa? Activa. Es Activa. activa, Pasiva. activa. Tiene tentáculos, Activa porque ¿cierto? tiene tentáculos. Exacto. ¿Listo? Entonces, está generando Hace de algo para comer. para captar el alimento. Diferente a los poríferos. Los poríferos solo están esperando a que haya una corriente de agua que les permita entrar nutrientes y ya. ¿Listo? Bien. Y además, ten en cuenta que arriba dice que una de las condiciones es que tenga estos de aquí, que son los coanocitos. No sé si lo recuerdan, acá donde dice de ingestión pasiva, dice coanocitos, dice que tiene filtros o que tienen algunos cilios que crean corrientes de agua.
Pero estos cilios no sirven para alimentarse, sino para atrapar el alimento, sino solamente para generar una corriente de agua. En el caso de la activa, entonces nos hablaban de células urticantes, rádula, tentáculos, dientes. ¿Listo? Bien. Entonces, eso ahí. Cuando hablamos de los tipos de aparatos digestivos, entonces hay de 3 tipos. Sencillamente, el primero que vimos con los poríferos sería este de acá, que dice que tiene una red de canales. Profe, si se acaba la reunión, ¿volvemos a entrar? Sí. De hecho, ya se va a acabar, entonces ahorita salimos todos y Sí. volvemos a ingresar. Entonces, bien, hagamos eso y volvemos a entrar porque esto es de bastante explicación y ahorita les explico el ejercicio que van a hacer. ¿Listo? Ok. Bien.